Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que son clases y objetos. Ya la sesión anterior hemos aprendido a crearnos una biblioteca de clases y la idea es que dentro de esa biblioteca de clases podemos tener distintas clases que realicen varias cositas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la idea es que después esto se convierta en una DLL que podemos consumir ya sea desde una aplicación en consola, desde una aplicación en Windows Presentation Foundation, una aplicación web, etcétera, ¿no? Esa es la lógica de crearnos bibliotecas de clases. De momento, estamos creando una biblioteca de clases con una sola clase, que es la clase persona, ¿no? Y acá ya hemos utilizado, hemos agregado la referencia y lo que es el UI, lo que es la interfaz. Bueno, ya hemos trabajado acá con un script, déjame pasar la ventana, pero igual hemos trabajado ya con lo que es un script para crear un objeto de esa clase. Hasta ahí todo bien, o sea, ya incluso hace dos clases también ya hemos seguido creando más clases, ¿no? O sea, hasta ahí todo bien, ¿no? Y lo único que hemos hecho es llevarlo a otro proyecto. Vamos a hacer ahora algo un poquito más práctico, ¿listo? Vamos a suponer que tenemos que hacer ahora una lista de personas. Vamos a ir registrando estas personas en una lista, ¿ya? Y vamos a desplegar después la información de esas personas a través de este método mostrar datos en un listbox. Ya lo vamos a trabajar, o sea, lo que vamos a hacer ahora es almacenar en una lista. Voy a abrir acá un Excel para que se entienda. No vamos a trabajar con arreglos, ¿no? Porque ya hemos dejado arreglos, los arreglos ya se hace bastante, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta es una lista, ¿ya? Que obviamente inicialmente va a estar vacía. Y las listas que hemos trabajado, bueno, hemos hecho guardar números enteros, ¿no ve? Y aquí guardábamos los datos así. Pero esta vez vamos a trabajar con una lista que no guarde enteros, sino vamos a trabajar con una lista que guarde objetos de la clase persona. Aquí que guarde objetos de la clase persona, o sea, no va a ser un entero, va a guardar objetos de la clase persona. Entonces, cuando guardemos objetos en esta lista, conforme los vayamos agregando, obviamente esto ya saben, la definición de lista, se van a ir agregando los elementos de manera dinámica, etcétera. En función a los atributos que tiene eh, esta, esta clase de acá. Entonces, cada objeto que guardemos va a tener nombres, va a tener apellidos y va a tener género. O sea, aquí, por decirles, va a estar Juan con su apellido Pérez y con su sexo o su género masculino. Esto es lo que vamos a guardar. No son acá tres variables, es un objeto de la clase persona que va a tener esto. También va a tener estos constructores y también va a tener, bueno, hemos sobrecargado los constructores y también va a tener el método mostrar datos. Va a tener ese método mostrar datos, va a tener los constructores, no los estoy colocando acá, los constructores que hemos trabajado. Si aquí creamos otro objeto de la clase persona, bueno, aquí digamos va a ser Ana, Ana Lima, y del sexo femenino, por decirlo. Igual va a tener el método mostrar datos y demás. ¿Ya? El constructor en realidad va a estar simplemente cuando se cree el objeto, no lo va a tener, pero sí el método, ¿no? Por si acaso aquí hay un error, no están los constructores. Los métodos nos sirven para crear los objetos. Una vez creados, tenemos los objetos con sus métodos que tiene, que ahorita solamente es el mostrar datos. No hemos escrito otro método más, ¿no? Y estos son los constructores, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir almacenando en una lista. ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Les he enseñado ya a almacenar números enteros y ahora les voy a enseñar a almacenar objetos de la clase persona. ¿Ya? Entonces, en función a lo que tenemos acá, voy a crear la interfaz. Ya, aquí vamos a trabajar con la interfaz. Esto era un crear objeto así básico, que lo vamos a dejar así.
Y aquí vamos a trabajar con algo del UI para crear personas y agregarlos a la lista. ¿Ya? Entonces acá voy a tener, miren, necesito dos entradas de datos para lo que son los nombres y luego los apellidos, ¿no es cierto? Y un tercero para lo que es el sexo. Entonces voy a agarrar acá dos textbox. Uno acá, otro acá. Y para lo que es el sexo vamos a agarrar un combo box. ¿Ya? Que es una lista de opciones, ¿no? Acá estos dos en su propiedad text le vamos a quitar. Lo vamos a borrar para que no diga textbox. Ya, ahí está. Y le vamos a asignar nombres. Este va a ser el txt nombres. Y este va a ser el txt apellidos. Si estoy bien es así, ¿no? Nombres y apellidos tiene la clase persona. Sí, nombres, apellidos. Y este combo box le vamos a dar un nombre. ¿Se acuerdan cómo por convención, cómo empezamos los combo box? ¿Su nombre? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Alguien a la una? ¿Alguien a las dos? CPX. Muy bien, nombre, te voy a sumar un puntito. Willy Gutiérrez. Un cachito, me estoy anotando. ¿Alguien más tenía un puntito extra? Me acuerdo que alguien más le daba. A mí anterior me dio un minuto. Sí, estoy buscando tu dato, aquí no lo encuentro. Tenía anotado aquí un ratito. Eso. Ya está anotado. Aquí sería combo box género. ¿No es cierto? Le vamos a llamar así. Y vamos a aprovechar para agregarle aquí dos ítems, ¿ya? Uno que sea, bueno, como es el género simplemente es un chat, es para simplemente que diga masculino o femenino, ¿no es cierto? Entonces simplemente vamos a agregar ese texto. ¿Dónde está? Me he perdido acá. ¿Dónde está? Aquí está en el content. Entonces va a ser aquí, bueno, primero femenino. Cuando tengan un listado, siempre colóquenlo ese listado eh, por orden alfabético, ¿ya? Entonces primero sería femenino y luego sería la opción de masculino. Así. ¿Ya? Para que se despliegue así cuando nosotros estemos en ese lado. ¿Ya? Ahí está el combo box. ¿Ya? Y acá vamos a colocar un botoncito para agregar a la persona. Aquí vamos a crear un objeto de la clase persona con estos datos y lo vamos a agregar después, lo vamos a adjuntar a una lista. Aquí voy a colocar labels rápido para identificar los datos que vamos a meter. Nombres. Aquí tenemos los apellidos. Y esto es para el género. ¿Ya? Ahí está. Entonces la idea es que cuando esto corra, digamos agregar persona y lo vamos a agregar a una lista. Luego aquí los datos de las personas los vamos a mostrar en un listbox. ¿Ya? A este listbox le vamos a dar un nombre. LBX datos, no se me ocurre otro nombre. Vamos a ir agregando y los vamos a ir desplegando acá.
Ya, y aquí le vamos a poner unas opcioncitas a este listbox con otros botones, similar a lo que hemos trabajado anteriormente, digamos, mostrar todo. Mostrar todo, ya. Luego vamos a mostrar a las personas solo varones y solo mujeres, ¿de acuerdo? Copiamos hasta acá. Mostrar varones, le vamos a llamar. ¿Ya? Y uno para mostrar solo a las personas mujeres. ¿Ya? Más o menos la idea es esa. Y acá un botoncito final que diga limpiar, que lo borre todo. O sea, que lo limpie el listbox. Simplemente el listbox, ¿ya? Vamos a ver acá. No sé si me copió. No me copió. Ya, limpiar, vamos a colocar acá. Ya, es la idea básica. Ya, entonces, en esencia lo que queremos hacer es, cada vez que nosotros llenemos datos, vamos a crear un objeto de la clase persona. Y ese objeto que creemos lo vamos a agregar a una lista. Y esa lista la vamos a manipular ahorita a través del UI nada más, ¿no? Entonces funciona como vayamos agregando esa lista acá. O sea, aquí vamos a llenar los datos, bla, 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 ¿no es cierto? Vamos a elegir el género. Decimos agregar, lo agregamos a la lista y automáticamente que nos salga aquí también. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Mostrar todo va a mostrar todos los datos, mostrar solo los varones, solo las mujeres, y limpiar lo va a limpiar el listbox, no lo va a borrar la lista. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con eso. Entonces acá nos vamos a crear una lista. Ya sabemos crear una lista, lo vamos a crear como una variable global. Esta vez la lista no va a ser de enteros. Lo que va a recibir son objetos de la clase persona, así, directo, ¿no? Puede agarrar cualquier objeto, una lista. Personas le voy a llamar. Y ahí está. Está nuestra lista. Ahí vamos a agregar los datos. ¿Listo? Entonces cada vez que nosotros le hagamos un clic aquí, con los datos de acá vamos a crear un objeto de la clase persona y luego lo vamos a agregar a esa lista personas. Aquí vamos a programar su evento clic. Aquí no le hemos dado un nombre a este botón. No le vamos a dar un nombre. A ver, acá. Vamos a quitar esto, perdón. Y aquí le vamos a asignar un nombre, no le vamos a dar un nombre, ¿no? Name, btn, agregar. Ahora sí. Aquí hice evento clic. Ahí está, este está de más, ¿no? Se creó hace rato. Entonces miren acá, vamos a crear un objeto de la clase persona. Ya, nos vamos a declarar aquí una variable global también. Bueno, lo podemos declarar, mira, para no estar haciendo persona de rato en rato, podemos declararnos una variable global que sea persona p. ¿Ya? Ahí lo vamos a tener. Esta es una forma también de crear un objeto, ¿no? Y abajo puedo hacer p igual a new persona, ¿no? Mejor si les confunde, lo voy a traer hasta abajo nomás, ¿ya? Tal vez les confunde. Entonces, aquí voy a crear persona p.
igual a new persona, y aquí le tengo que enviar los valores para sus nombres, sus apellidos y el género. Los valores para los nombres están en este textbox, en el textbox nombres.text. Ese valor, lo que se ha escrito ahí. Para los apellidos está en el textbox apellidos. Y también es un string. Y para lo que es el género es un char, ¿no? Entonces tengo que hacer una conversión del char.parse de lo que se haya elegido en el combo box género.text. El .text del género nos da un string, lo tengo que convertir a un char porque no se olviden que el género está definido acá como un char, ¿no? Entonces estoy utilizando este constructor que ya inicializa esos atributos. Ya le está asignando un nombre, le está asignando apellidos, le está asignando el género. ¿Listo? Creamos el objeto de la clase persona y ahora lo agregamos a la lista. Decimos personas.add y vamos a agregar este objeto que hemos creado. Ya está en la lista. Así se agrega, ¿no? Normal, tal y cual. Solamente hemos creado el objeto y lo hemos agregado. Para desplegar los datos podemos escribirnos un método acá, como lo teníamos antes, ¿no? Void mostrar todo, le vamos a llamar. Ya, y en este método lo que vamos a hacer primero es el listbox, limpiarlo. Si hubiese algo, lo limpiamos. Luego lo que hacíamos era recorrer la lista, ¿no es cierto? Cuando hacíamos con un entero, recorríamos la lista. Igual lo vamos a recorrer acá. Entonces acá va a ser personas.count, ¿no es cierto? Estamos recorriendo la lista. ¿Ya? Estamos recorriendo la lista. Ahora, cada elemento de la lista lo agregábamos al listbox. O sea, nosotros decíamos aquí lbx.items.add, ¿no es cierto? Agregar al listbox. Y cuando era un número entero, digamos, agregábamos de la lista, digamos, personas, digamos, acá, personas, y decíamos acá en la posición i, pues hasta ahí está bien, ¿no? ¿Sí? Y lo agregábamos el número, ya sea entero o no. Pero en este caso, personas en la posición i no es un número entero. Personas en la posición i es un objeto de la clase persona. O sea, personas en la posición i tiene nombres, tiene apellidos y tiene género. Nosotros podemos acceder a cada uno de estos atributos, como lo hacíamos antes, ¿no? O sea, cuando hemos hecho este constructor de acá, hacíamos así, ¿no? El objeto, punto, y el atributo. Y este es el objeto. Aquí el objeto es personas en la posición i. Entonces puedo decir personas en la posición i, miren, punto nombres. Y lo puedo concatenar si quiero con personas igual en la posición i, o sea, ese mismo objeto, con su apellido. Miren, punto apellidos. Ya, ahorita estoy llamando a los atributos. Luego voy a utilizar aquí el método. Ya, simplemente estoy queriendo hacer esto para que se entienda. ¿Listo? Entonces, la forma de acceder a los atributos del objeto es nombre, es el objeto, punto y el nombre del atributo. Y en este caso, al recorrer la lista en personas, posición i, tengo lo que es este objeto. Estaría apuntando a cada uno de estos objetos. Entonces puedo acceder a sus nombres, a sus apellidos e incluso al método mostrar datos, que ahorita lo vamos a hacer. Hasta ahí quiero probar. Miren, una vez que agreguemos a las personas, vamos a llamar al método mostrar todo. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a testear, vamos a hacer correr. Y vamos a agregar unas dos personitas. ¿Ya? Aquí vamos a Juan Pérez, masculino, agregar persona. Y miren, se ha agregado a la lista y de la lista se ha creado el objeto. ¿No? Se ha creado el objeto, se ha agregado a la lista y luego se ha recorrido la lista y se ha capturado ese objeto y se lo ha agregado acá. ¿No? Vamos a agregar otro. Ana
Vargas, femenino, agregar persona, y ahí está. Se ha creado el objeto y me lo está agregando a la lista, ¿no? Y una vez que está agregando en la lista, está recorriendo la lista para desplegar estos datos. Ahora, si bien estoy mostrando aquí, esto es medio incómodo hacerlo, ¿no? O sea, todo esto. Y esto en realidad ya lo tenemos acá. En persona no solamente tenemos sus atributos y sus constructores, tenemos un método que se llama mostrar datos. O sea, cada persona en la posición I que se está recorriendo también tiene acceso al método mostrar datos, que es un método que está escrito en la clase. Entonces, en vez de estar haciendo esto acá, llamando a los atributos, pues directamente acá puedo hacer personas en la posición I y llamar ese método, mostrar datos. Y esto ya me despliega la información, ¿no? Aquí está la información que está desplegando el mostrar datos. Retorno una cadena con estos datos. Miren, ahora va a salir más bonito porque estamos utilizando el método que está en la misma clase, ¿no es cierto? Vamos a hacer correr. Entonces, miren acá, voy a agregar ahora, no sé, Tito Pérez, sexo masculino. Miren, ahora está saliendo con guioncitos todo, incluso el género está saliendo o el sexo, porque estamos llamando al método. Voy a agregar uno más. Juana Lima. Y ahí está, ¿no? Me está agregando objetos de la clase persona. Y estamos llamando para desplegarlos, simplemente estamos llamando a su método mostrar datos, no estamos haciendo otra cosa. ¿Ya? Programaremos el botón limpiar y el mostrar todo. El botón mostrar todo, lo único que va a hacer es llamar al método mostrar todo también, no hay otro. Clic, y acá vamos a agregar un nuevo elemento. Y acá simplemente vamos a llamar al método mostrar todo, que ya lo tenemos hecho aquí, ¿no? O sea, vamos a recorrer y lo vamos a mostrar. El botón limpiar lo que va a hacer es simplemente borrar lo que está en el listbox. Ya, entonces aquí vamos a decir listbox datos.items.clear. ¿Ya? Y bueno, para mostrar solo a los varones, su género tiene que ser M, ¿no? De masculino. Entonces miren, vamos a programar aquí el evento click. Vamos a agregar ese controlador, o perdón, ese evento. Y miren acá, si quiero mostrar solo los varones, primero lo tengo que limpiar, el listbox. Primero lo limpio. Después tendría que recorrer lo que es la lista, ¿no? Con este ciclo for. Ahí recorro. Y por cada recorrido que yo esté haciendo, tendría que preguntar si el objeto que está en personas en la posición I, en su atributo género, es igual a masculino, entonces lo voy a agregar en el listbox. Y ahí voy a decir listbox datos.items.add, y aquí vamos a agregar personas en la posición I, o sea, ese objeto, y vamos a llamar a su método mostrar datos. Vamos a mostrar los datos de esa persona que es de sexo masculino. Y bueno, si no es masculino no va a entrar y listo. Simplemente eso. Para las mujeres, para mostrar solo mujeres,
Igual le vamos a agregar aquí su evento click. ¿No? Y lo propio, primero si hubiese datos en el listbox, los vamos a limpiar. Ya, vamos a recorrer la lista. Y acá igual vamos a preguntar si ese objeto que está en personas en la posesión y punto su género, si esto es igual a femenino, entonces lo vamos a agregar al listbox. O sea, vamos a desplegar sus datos en el listbox. No lo vamos a ver, sino vamos a desplegar sus datos. Sería personas en la posición y vamos a llamar al método igual, mostrar datos. ¿No? Llamamos a su método para que esos datos se desplieguen. Vamos a probar. Ya, así lo vamos a probar. Bueno, en realidad creo que está funcional todo. Vamos a agregar unas 3 personas. Juan Pérez, masculino, ahí tenemos una. Luego Ana Lima, ahí está. Un varón más, Tito Torres, masculino acá. Ahí está. Una mujer más, vamos a agregar. Listo. Rita, no sé, Ugarte. Y ahí miren, tengo 2 varones y tengo 2 mujeres. Si lo limpio, simplemente estoy el listbox lo estoy limpiando, pero no la lista, no estoy borrando la lista, no solo el listbox lo he vaciado. Mostrar todo, me salen todos, solo los varones. Ahí está. Solo las mujeres y todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este ejercicio? Un poquitito trabajar con listas que están con objetos esta vez. Estamos jugando con cositas básicas para acceder a esos elementos, ¿no? Está la aplicación un poquito más completita. Para finalizar, hasta ahí está funcional esto, no lo vamos a tocar ya. Vamos a ver un conceptito más acá, vamos a aprovechar los minutitos que tenemos para lo siguiente. La anterior clase ya hemos definido constructores y está bien, ¿no? Me voy a venir a este constructor, ¿ya? Nosotros a los atributos le hemos llamado nombres, apellidos y género. Hasta ahí todo súper. Y acá cuando hemos creado el constructor, lo que hemos hecho es lo que hemos hecho acá en el constructor ya es definir ciertos parámetros para inicializar estos valores. ¿Ya? Y hasta ahí está funcionando todo. ¿Qué pasa si aquí yo le llamo en vez de n nombres? Si en vez de a este parámetro le llamo igualito, apellidos, así. Y a esta g le llamo género. O sea, puedo llamarle así, son parámetros de entrada. Entonces, miren, sería nombres igual a nombres, ¿no? O sea, apellidos igual a apellidos y género igual a género, ¿no? Sería así. Y aquí miren, ya me está marcando verde como una especie de advertencia, ¿no? O sea, ¿qué creen que está ocurriendo aquí? Si decido cambiarle aquí los nombres, era N, era A y era G. Pero al parámetro de entrada le estoy dando nombres, al parámetro de entrada para apellidos estoy llamando apellidos y es de género. O sea, estoy coincidiendo los nombres de los parámetros de entrada con los nombres que tienen los atributos. Entonces aquí ya me está marcando así raro. Dice asignación a la misma variable. Quería asignar otro elemento, me dice. O sea, se está generando aquí una ambigüedad. Porque este nombre es de aquí
no sabe si es el de aquí, el atributo, o es este parámetro. Este tampoco, este de aquí no sabe si es el atributo o es el parámetro. Y lo mismo está ocurriendo aquí abajo. O sea, este apellidos no sabe si es el atributo o el parámetro. El de aquí también. ¿Es el atributo o es el parámetro? Esto también. ¿Es el atributo o es el parámetro? ¿Cuál de los dos es? Se genera una ambigüedad. Ahora, esto significa, bueno, que no puedo hacer eso. O sea, lo volveré a poner como estaba. Porque se genera la ambigüedad. Entonces, jamás voy a hacer eso. Es lo que ahorita tal vez estaría entendiendo. Para no generar la ambigüedad, entonces yo les he... Inicialmente lo he puesto así, ¿no? Para no generar la ambigüedad. Pero esto no significa que siempre tiene que ser así. Sí se puede hacer lo que yo... Sí se puede hacer esto. O sea, puedo hacer que esto se llame nombres, no es problema. Puedo hacer que esto se llame apellidos. Voy a cambiarlo como estaba. Puedo hacer eso. Puedo hacer esto. Pero obviamente para que nosotros podamos eliminar esta ambigüedad, es necesario identificar de estos dos cuál de ellos es el atributo y cuál de ellos es el parámetro. Tenemos que identificar, tenemos que especificar cuál es el atributo y cuál es el parámetro. En este caso, los de este lado izquierdo son los atributos, ¿no? Porque estos atributos van a recibir los valores de los parámetros, ¿no? Como son iguales, para evitar que esa ambigüedad, queremos mencionar con código que este de aquí, este es el atributo de acá, ¿no? Este es el atributo. Este es el atributo de la clase persona. Este también es el atributo de la clase persona y estos son los parámetros del método constructor. Entonces, para decir que este es el atributo de la clase persona, se utiliza esta palabrita, des punto y el atributo. Cuando decimos esto, decimos de esta clase, de la clase persona, su atributo nombres va a ser igual a nombres. Entonces ya este asume que es el parámetro nombres. De esta clase, des, ¿no? Apellidos. O sea, el atributo apellidos de la clase va a ser igual a apellidos. Y apellidos es este parámetro de entrada, apellidos. Aquí también, des.género. Me estoy refiriendo al atributo de la clase. Cuando utilizamos la palabra this, estamos haciendo referencia a la misma clase, a la clase persona. Si estuviéramos en otra clase, en una clase estudiante, cuando digo this, estoy refiriéndome a la clase estudiante. Te refieres a la misma clase. Y con un punto puedes colocar ya sea sus atributos o sus métodos. Y esto evita que se genere esa ambigüedad. En realidad, los métodos que tenemos siempre se escriben así con los mismos nombres. Aquí tendría nombres y aquí tendría apellidos. Es lo que hacemos, ¿ya? Y aquí obviamente le aumentamos el this para identificar y evitar la ambigüedad. Esto no les mostré en la clase anterior porque estábamos entrando al concepto de constructores. Como ya lo conocemos, entonces miren, simplemente les digo que los parámetros de los constructores normalmente les damos un identificador a los parámetros igual que los atributos, y para evitar la ambigüedad le aumentamos este this. Aquí igual, miren, aquí hemos creado esta sobrecarga, ¿no? Sería así. Y aquí sería, bueno, vamos a cambiarlo por nombres. Aquí por género. Y aquí sería nombres. Y aquí sería género, ¿no? Y ahí está. Le estamos aumentando este this para que los parámetros se llamen igual que los atributos. Obviamente, como estaba hace rato, también va a funcionar, pero estamos aprendiendo ahorita a utilizar más cositas para irlas integrando y construir clases más interesantes. ¿Listo? Bien. Creo que estamos con un tiempo interesante de grabación. No sé si sobre esto existe alguna consulta o alguna duda. Dije una consulta. Dime. Respecto de las
comparaciones de los caracteres igual cualquier atributo. ¿Aquí? Sí, No, 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 no. No se olviden que C Sharp para la igualdad es doble igual, ¿no? Ojo. sí, pero en este caso siempre vamos a utilizar eso o hay otros métodos también. Para hacer la comparación. Sí, No, no, otra vez C Sharp. Hay uno que es un compare to, pero eso se utiliza ya para otras cosas. Los operadores relacionales tenemos el mayor, el menor, mayor igual, menor igual. Estos de aquí funcionan solo con números, ¿no ven? Solo con números, ya sean enteros o reales. Y los de acá, la igualdad y el diferente, estos pueden funcionan con números, pero también funcionan con cadenas de caracteres y con booleanos, ¿no ven? sí, ¿Ya? Es eso. Entonces, por eso estoy comparando si esto es igual al carácter M, ¿no? Para saber que si su género es masculino o no. ¿Ya? Ojo. Estos hasta aquí solo con números. ¿No ve? ¿Por qué no puedo decir hola mundo, digamos, es mayor a cómo estás, digamos? No puedo hacer eso. ¿No ve? No puedo comparar con esto cadenas, ¿no? Solo para números. Pero estos de acá ya me sirve tanto para números, ya sean enteros o reales, y también para alfanuméricos, ¿no? O sea, para cadenas de caracteres y caracteres. Esto es para la igualdad y esto es el diferente. Esto es en C Sharp, no se olvide. O con estos operadores de relación, ¿no? Que los hemos visto en programa. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Está bien, Miguel, solamente que yo me estaba confundiendo esto en programación orientada a objetos, eso es lo que estamos usando en estructura de datos. Para los atributos de objeto está utilizando el equals, Ah, el equals. compare, Sí. Pero que ahorita también podría ser, estaba diciendo, solamente es como se dice, entonces solamente debo usar estos dos caracteres de igual. puedes comparar igualdades, pero en realidad el carácter ya está hecho aquí, ¿no? Ya está hecho acá, ¿no? Ya está hecho acá. Este operador entonces directamente lo utilizas para comparar valores, ¿no? Que son ah, escalares, se puede decir, ¿no? O sea, que son o números o cadenas o caracteres. Si quieres comparar ya dos objetos en función a la memoria, ahí puedes utilizar el equals. Pero ahorita estamos comparando valores. No, está bien, ¿Ya? sí, ahora entendí. Ya no, Gracias. súper. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Ya estaba súper la pregunta, ¿no? Entonces, esto es para comparar valores, no estamos comparando dos objetos o dos espacios de memoria, ¿no? Ojo, ojo con ese detalle. ¿Ya? Bien, vamos a terminar el video acá. Entonces, y bueno, la siguiente clase ya no se olviden que el día lunes vamos a tener una actividad evaluativa. ¿Listo? Terminamos acá.